Imagina esto, un paraíso perfecto, sin dolor, sin muerte y sin pecado. Y justo en el centro, un árbol prohibido. Un árbol que Dios mismo colocó allí. Sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que Adán y Eva lo desobedecerían, y sabiendo que ese fruto iba a cambiar la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Fue una prueba? ¿Fue una trampa? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de todo esto? Porque si Dios es todopoderoso y todo lo sabe, ¿por qué poner en medio del Edén la oportunidad perfecta para caer? Este es uno de los mayores misterios de la Biblia, pero también es una de las claves más poderosas para entender el amor, la libertad y la cruz. Hoy vamos a viajar desde el primer árbol hasta el segundo, desde el Edén hasta el Calvario. Y cuando llegues al final de este video, lo verás claro, lo que parecía un error, en realidad era el inicio del plan más perfecto que Dios haya diseñado jamás. Quédate, porque esta historia también habla de ti. El jardín del Edén no era un mito, era un lugar real, diseñado por Dios con sus propias manos, un refugio de armonía, belleza y propósito eterno. Génesis 2, 8 y 9 lo describe como un paraíso lleno de árboles agradables a la vista, cargados de fruto dulce, con ríos cristalinos que fluían por todo el terreno. Cada detalle reflejaba el corazón del Creador. Imagina flores que no se marchitaban, animales sin temor, un mundo donde el cielo tocaba la tierra, y Dios caminaba con el hombre al atardecer. Pero entre toda esa abundancia, había dos árboles especiales, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primero representaba comunión eterna con Dios, el segundo, un límite, una decisión, y aquí empieza el misterio. ¿Por qué, en un lugar tan perfecto, había un árbol que no se podía tocar? ¿Por qué colocar esa opción justo en el centro del Edén? Porque lo que Dios estaba formando no era solo un ambiente hermoso, sino un escenario para el amor auténtico. El amor sin elección no es amor. La obediencia sin alternativa no es obediencia. Dios no quería robots, quería relación. Y toda relación verdadera requiere libertad. Desde el principio, el Edén no solo fue un jardín, fue un altar. Un lugar donde la humanidad podía elegir, ¿confiaremos en lo que Dios dice que es bueno? ¿O definiremos el bien y el mal por nuestra cuenta? Y esa decisión sigue vigente hoy. Ahora llegamos a la pregunta que ha inquietado a creyentes, teólogos y escépticos por siglos: si Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, ¿por qué puso el árbol ahí? ¿Por qué no simplemente evitar la caída desde el inicio? ¿Por qué permitir que el dolor, el pecado y la muerte entraran al mundo? Ahora voy a entregarte algo que cambiará tu vida, y lo único que te pido a cambio es tu suscripción. Solo te invito a suscribirte, y te doy las gracias por hacerlo. Ahora sí, continuemos. Aquí es donde muchos se confunden. Algunos piensan que fue una trampa, otros, que fue una prueba cruel, pero ¿y si no fue ninguna de las dos? ¿Y si fue una invitación más profunda de lo que imaginamos? Mira esto, Dios creó a la humanidad a su imagen, con capacidad de amar, decidir, crear y elegir. Y el árbol no fue una amenaza, fue una oportunidad para confiar en la voz del Padre, incluso sin entenderlo todo. Porque obedecer cuando todo tiene sentido, no revela confianza, pero obedecer cuando no entiendes por qué, eso revela el corazón. Dios no puso el árbol para provocar una caída, lo puso para dar espacio a la fidelidad. Era como un anillo invisible en el jardín, una forma divina de preguntar: ¿me amas lo suficiente para confiar en lo que te he dicho, aunque no lo comprendas todavía? Pero entonces vino la serpiente, y con ella, una voz familiar que aún resuena hoy. ¿Con qué Dios ha dicho? Eso fue una duda sembrada, una verdad distorsionada. Y Adán y Eva mordieron. No solo el fruto, mordieron una mentira. La mentira de que pueden vivir sin Dios, de que pueden ser sus propios jueces, de que pueden definir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Ese fue el verdadero pecado, no el fruto, sino la decisión de desplazar a Dios del centro y colocarse a sí mismos. Y ese mismo dilema lo enfrentamos tú y yo, todos los días. Muchos creen que si Dios es bueno, entonces debería haber evitado que el mal siquiera existiera, pero eso es no entender el corazón del Creador. Porque el amor solo es amor cuando se elige, y la libertad solo es real si existe la posibilidad de decir no. Dios no quería esclavos emocionales, ni seguidores programados.
Él quería hijos. Alguien que, aun con la opción de desobedecer, eligiera confiar. Por eso el árbol estaba allí. No como un obstáculo, sino como una puerta al amor verdadero. Si no había posibilidad de fallar, tampoco había posibilidad de fidelidad. Si no había una voz alternativa, entonces obedecer no sería una decisión, sino una imposición. Y Dios nunca impone, Él propone, invita y llama, pero nunca obliga. En Génesis 2:16, Dios le dice a Adán: de todos los árboles puedes comer. Ese es el corazón generoso de Dios, pero luego añade: menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí está el límite, no para controlar, sino para proteger, porque el verdadero amor pone límites, y el verdadero Dios cuida. El árbol era una expresión de esa confianza mutua. Dios confiaba en el hombre, y esperaba que el hombre confiara en él. Pero ese vínculo se rompió cuando el ser humano dijo, en otras palabras: no confío en tu juicio. Quiero probar por mí mismo. Quiero decidir lo que es bueno o malo, sin ti. Ese fue el inicio de la caída. No por falta de información, sino por ruptura de relación. Y aunque el acto fue simple, comer de un fruto, el mensaje fue claro: prefiero mi criterio que tu guía. Ese mismo espíritu aún vive en nosotros. Cada vez que ignoramos su voz, cada vez que cruzamos un límite que sabíamos que no debíamos cruzar, pero si la caída fue por elección, entonces también la redención comenzará con una elección. Y entonces ocurrió. Un mordisco, una elección, un silencio. La creación entera se estremeció. Adán y Eva, que antes caminaban con Dios sin temor, ahora se esconden. Cubren su desnudez, sienten vergüenza. Por primera vez, conocen el miedo. Lo que parecía ser solo un fruto, desató una tormenta invisible, una fractura en el alma humana, una herida espiritual que atravesó generaciones. Romanos 5:12 dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. El Edén, que fue diseñado como altar, se convirtió en campo de exilio. La serpiente había mentido: no morirán, pero murieron. No físicamente al instante, sino espiritualmente al separarse de su fuente, Dios. Y desde ese día, todos nacemos con esa desconexión en el alma. Una distancia interna, un vacío inexplicable, y una lucha constante entre lo que deberíamos hacer y lo que terminamos haciendo. ¿Te suena familiar? Eso no es solo historia antigua. Es tu historia, y es mi historia. ¿Alguna vez has sentido que hiciste algo que no podías deshacer? ¿Qué algo en ti cambió después de una decisión? Eso fue lo que ocurrió en el Edén, a gran escala. Pero escucha esto: Dios no se alejó, ellos se escondieron. Y Dios los buscó. Génesis 3:9. ¿Dónde estás? No fue una pregunta geográfica. Fue una pregunta del corazón. ¿Dónde estás, tú, ahora que me desobedeciste? Ese es el carácter de Dios. Incluso en el juicio, hay búsqueda. Incluso en la caída, hay gracia. Sí, hubo consecuencias. La tierra fue maldita, el trabajo se volvió duro, el parto se llenó de dolor, y la muerte entró como intrusa en un mundo que antes no la conocía. Pero incluso allí, en medio del castigo, Dios dio una promesa. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre la serpiente y la mujer. Ella dará a luz un hijo, y él te aplastará la cabeza. Ese fue el primer anuncio del Evangelio, la primera señal de esperanza. La semilla de redención plantada, justo después de la caída. Lo que parecía el final, era solo el principio de otra historia. Una historia más grande. Una historia escrita, desde antes de la fundación del mundo. La caída fue real. Las consecuencias, también, pero más grande que la caída. Es el amor que se negó a abandonarnos. Ahora veamos el plan de redención desde el principio. Dios no improvisa. La caída no lo sorprendió. La desobediencia no lo tomó desprevenido. El pecado no fue una grieta en su plan. Fue el inicio visible de un plan que ya existía antes del tiempo. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos, desde antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis 13:8 llama a Jesús, el Cordero que fue inmolado desde el principio. ¿Lo ves? Antes del Edén, ya había cruz. Antes de la caída,
Ya había redención. Dios, en su omnisciencia, sabía lo que Adán y Eva harían. Sabía que ese árbol sería el escenario de una decisión catastrófica, pero también sabía que el amor se manifestaría más fuerte en medio del quebranto. ¿Por qué no evitó todo esto? Porque quería mostrarnos algo que sin dolor no habríamos entendido jamás, la profundidad de su gracia. El árbol del conocimiento mostró nuestra debilidad, pero la cruz reveló su fortaleza. Lo que fue roto por la primera pareja sería restaurado por un hombre perfecto. El segundo Adán, Jesucristo. Romanos 5, 19 lo dice con claridad: por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Desde el mismo momento en que el fruto fue mordido, Dios comenzó a trazar la ruta hacia otro árbol, uno que no estaba en un jardín, sino en una colina, uno que no ofrecía conocimiento, sino salvación, y mientras Adán se escondía por vergüenza, Dios ya estaba preparando túnicas de piel para cubrir su desnudez. Porque para cubrir el pecado, debía haber sangre. Para restaurar la comunión, alguien tendría que pagar el precio. Y ese, alguien, sería su propio hijo. Eso es lo que cambia toda la narrativa. No creó el árbol del conocimiento para condenarnos. Lo permitió para mostrarnos hasta dónde llegaría su amor por nosotros. No fue un plan de castigo. Fue un plan de redención. Desde el Edén, ya se escuchaba el eco del Calvario. Y lo que comenzó con una pregunta en un jardín, terminaría con una declaración en una cruz: consumado es. Entonces debemos entender esto. Hay un hilo invisible que conecta el primer árbol con el segundo. Uno estaba en el Edén, y el otro, en el Gólgota. Uno fue el escenario de la caída, y el otro, el escenario de la restauración. La Biblia no exagera cuando llama a la cruz el madero, Hechos 5, 30, y 1 de Pedro 2, 24. Porque no fue casualidad. Fue intención divina, fue poesía espiritual, fue justicia y amor fundidos en un solo acto. Adán extendió su mano hacia un fruto y desató la muerte. Jesús extendió sus manos sobre un madero y venció la muerte. ¿Lo ves? Donde el primer hombre desobedeció en un jardín, el Hijo del Hombre obedeció en un huerto, donde Eva escuchó a la serpiente. Jesús aplastó la cabeza del engañador con su victoria. El primer árbol estaba lleno de deseo, el segundo, de dolor. Pero el fruto del primero trajo maldición, y el fruto del segundo, vida eterna. Gálatas 3, 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cada clavo en esa cruz fue una declaración: no los dejaré como están. Cada gota de sangre fue un grito de amor. Lo que comenzó en el Edén, termina aquí. Y no termina con muerte. Termina con resurrección. Por eso la cruz no es símbolo de derrota. Es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Es el nuevo árbol de la vida, plantado con sufrimiento, pero floreciendo en salvación. En Calvario, Dios no anuló el libre albedrío. Lo redimió, lo cubrió de gracia, y lo transformó en oportunidad de regresar a casa. ¿Te das cuenta? Desde el principio, Dios ya tenía en mente ese segundo árbol. Desde el inicio, su mirada iba más allá del Edén, hacia ti y hacia mí. Porque lo que fue perdido en un jardín, fue ganado en una colina. Y lo que comenzó con una mordida, terminó con una cruz vacía. El árbol del conocimiento nos mostró quiénes éramos sin Dios. El árbol del Calvario nos mostró quiénes somos con Él. Dios no solo planeó la redención, también la anunció con anticipación. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta los últimos de Malaquías, la Biblia está llena de señales que apuntaban al Mesías. Cada detalle, cada profecía, cada símbolo, eran piezas de un rompecabezas divino. Génesis 3, 15 fue solo el comienzo. Allí se prometió un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero con el paso de los siglos, esa promesa se fue desarrollando, con nombres, lugares y eventos concretos. Isaías, 700 años antes de Cristo, escribió: herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Miqueas profetizó el lugar exacto de su nacimiento: y tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
Miqueas 5, 2. Zacarías, siglos antes de la traición, anunció el precio con precisión, 30 piezas de plata. Zacarías 11, 12 y 13. Nada fue casualidad. Nada fue improvisado. Todo fue cumplimiento. Incluso el símbolo del madero fue anticipado. Moisés levantó una serpiente de bronce sobre un asta, y Jesús mismo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, 14. Cada palabra, cada figura, cada acto, revela a un Dios que no deja cabos sueltos. El árbol del conocimiento fue el inicio, pero la cruz siempre fue el destino. Y cuando lo ves todo junto, no puedes evitar pensar, solo un amor eterno pudo haber diseñado algo tan perfecto. Estas profecías no solo prueban que Dios tiene control, prueban que también tiene un propósito. Y tú, eres parte de él. El árbol de la vida no desapareció. Solo fue apartado, hasta el tiempo perfecto. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no solo los expulsó del Edén, también colocó ángeles para guardar el acceso al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si comían de él en ese estado caído, vivirían eternamente separados de Dios. Ese acto, que parece castigo, fue en realidad protección. Dios no quería que el pecado fuera eterno. Quería restaurar lo que se había perdido. Y lo increíble es que en los últimos capítulos de la Biblia, ese árbol vuelve a aparecer. Apocalipsis 22, 2 dice, en medio de la calle de la ciudad, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Lo notas? Lo que fue cerrado en Génesis es abierto en Apocalipsis. El paraíso perdido es ahora paraíso restaurado. Y esta vez, no habrá más serpiente, ni más lágrimas, ni más muerte, ni más separación. Todo lo que se quebró bajo el árbol del conocimiento es sanado bajo la sombra del árbol de la vida. La historia bíblica no es una tragedia sin final feliz. Es una redención completa, de principio a fin. Del Edén al Calvario. Del Calvario a la Nueva Jerusalén. Y lo más hermoso es que tú estás invitado a ese lugar. No por méritos, no por obras, sino por gracia. La cruz abrió el camino. La fe lo activa. Y el amor de Dios lo sostiene. Ese árbol que parecía lejano, ahora está al alcance de todo el que cree. Y sus hojas no solo son un símbolo, son una promesa. Una promesa de que el dolor no será para siempre, que el pecado no tendrá la última palabra, y que el plan original de Dios no fue cancelado, solo retrasado, porque su amor nunca fue interrumpido, solo estaba preparando la restauración final. Entonces, ¿por qué Dios creó el árbol del conocimiento si sabía que Adán y Eva pecarían? Porque el amor requiere libertad, y la libertad implica riesgo. Dios no quería obediencia automática, quería relación verdadera. Y esa relación solo es posible cuando hay elección. Sí, sabía que íbamos a caer, pero también sabía que nos iba a levantar. Desde el primer, ¿dónde estás?, en el Edén, hasta el consumado es en la cruz, Dios no ha dejado de buscarnos. Y hoy, Él sigue preguntando lo mismo, ¿dónde estás tú? Tal vez sientes que ya cruzaste la línea, que mordiste lo prohibido, que no hay vuelta atrás. Pero escucha esto, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. La historia que comenzó con un error termina con una invitación. No se trata solo de entender por qué Dios puso ese árbol. Se trata de ver que, a pesar de todo, Él siempre tuvo un plan para traerte de vuelta. Y ese plan se llama Jesús. Hoy, el árbol de la vida no está custodiado por querubines. Está abierto, está floreciendo, te está esperando. La pregunta ahora no es por qué Dios creó el árbol. La verdadera pregunta es, ¿aceptarás tú el regalo de vida que Él te ofrece hoy? Porque desde el primer árbol hasta el último, Dios solo ha querido una cosa, traernos de vuelta a casa. Gracias por llegar hasta aquí, Dios te bendiga, y si este mensaje ha tocado tu espíritu, te invito a tocar uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia visualizado en video.